pues, mi nombre es Angie Martínez, hago parte del equipo de la Corporación Ocasa. Soy pues coordinadora de proyectos. Nosotros en Ocasa trabajamos pues con juventudes en el país. Hemos trabajado temas, bueno, de participación, de transparencia y tenemos pues varias actividades y este espacio de charlas o casa se ha dado en un marco de pues traer personas invitadas que nos hablen desde sus saberes, desde sus experiencias y desde sus visiones pues sobre estos temas. Hoy pues 17 de junio nos reunimos con Paola Elgiar y Julián Rodríguez, Paola desde Barranquilla y Julián desde Pereira. Y a partir pues de estas experiencias vamos a hablar de lo que son las juventudes en el país, cómo se construye este tema de juventud y juventudes en el país. Entonces, pues les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación para el día de hoy. A divertirnos y a desmenuzar un poco las juventudes. Eso, entonces, pues sin más preámbulo, creo que esa trayectoria de lo que pues han hecho ustedes, de lo que han transitado, pues desde lo profesional, desde lo organizativo, ¿qué podemos decir que es juventud o juventudes en el país? Vale, Pau, no sé si querés comenzar vos o arranco yo. Bueno, vale. Es interesante que podamos hacer como esa separación que acabas de hacer entre el término de juventud y juventudes, porque para nosotros, digamos que dentro de todo el ámbito de la construcción juvenil, lograr entender que la juventud es una etapa de vida, que es una etapa de vida, entre otras cosas, supremamente heterogénea, que no tiene, digamos que una construcción fija y que aparte de todo tiene diversas formas de expresarse, es lo que separa justamente esa juventud que se contempla en la ley, que es un periodo de la etapa de la vida, que según la ley nuestra pues va de los 14 a los 28 años, pero que también varía mucho según los contextos internacionales, en donde algunas organizaciones reconocen a la juventud hasta los 35, otros hasta los 32, otros hasta los 30, pero atendiendo muy bien a que cuando hablamos de etapa de la vida es porque biológicamente la juventud pues tiene unas condiciones de necesidad muy propias, con una voz muy propia e incluso con un modo de ver el mundo diferente a otras etapas más adelante. Y ahora cuando hablamos de juventudes, entonces estamos hablando de todas las formas en que esa juventud se expresa en la sociedad o cómo vive en sociedad. Entonces, claro, en Colombia hoy somos jóvenes, todos aquellos que tenemos entre 14 y 28 años y somos juventudes, todos los jóvenes organizados, no organizados, parches, personas del común que de alguna u otra manera hacen parte de la sociedad y que a partir de ser parte de la sociedad pues construyen y aportan hacia ella, ¿no? Bueno, no, yo digamos, cuando se refiere al término juventudes, pues yo siempre hago referencia a las dos carreras que yo estudié. Yo soy sociólogo y soy politólogo, y desde la sociología pues siempre se habla que todos los conceptos sociales pues no dejan de ser eso, constructos sociales que se han venido, digamos, cambiando, modificando, alterando de acuerdo al contexto. Entonces, cuando uno habla de juventudes, uno puede hablar, lo que ya decía Pau, pues que es un poco el tema de una etapa de la vida de 14 a 28 años reconocidos, digamos, legalmente aquí en Colombia, pero yo le añadiría a eso un poco también el tema de la actitud, porque uno siempre cuando se refiere a un concepto, ahora también digamos desde la generalidad, a partir de eso, pero yo creo que una persona joven puede ser una persona de 40 años perfectamente, que vive su vida y que digamos es activa políticamente o socialmente y que no está dispuesta a vivir de forma tradicional, por decirlo así. Entonces, joven también puede ser una persona que tenga una edad muy diferente, pero que a través de la forma en que vive su vida, pues actúa y, digamos, se apropia de la sociedad desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, yo tengo un conocido que hace, digamos, política, y yo creo que es un médico que tiene alrededor de 70 años, y él dice, yo soy de los jóvenes. Y yo hablo con el man y efectivamente el man es de los jóvenes. El man piensa diferente, quiere hacer las cosas diferentes, por ejemplo, en términos políticos, cree que las cosas se pueden hacer, digamos, desde la sociedad, desde las bases. Entonces, yo creo que joven es también una actitud desde donde se vive la vida. Yo creo que hay gente joven que es muy tradicional y creo que hay gente muy adulta que es muy juvenil en sus prácticas también, y yo creo que es importante también tener presente eso.
O sea, depende desde donde se mire el concepto de juventud, uno puede, digamos, apropiarse de ese concepto. Eh, y yo creo que, por ejemplo, aquí en Pereira tenemos es una ciudad joven en términos de que es una ciudad, digamos, que no lleva mucho tiempo, desde que fue como independiente y desde que fue, digamos, declarada como una ciudad capital aquí en Risaralda. Nosotros somos de los departamentos más jóvenes en ese sentido. Y además tenemos un espíritu muy liberal y también la forma, digamos, desde, ideológicamente, desde donde se aborda la vida, es muy importante entender eso. Porque hoy, digamos, hay políticos, y yo hablo también, digamos, ahí desde la ciencia política, que hacen su ejercicio político muy tradicional. Y yo digo a veces como, uy, nos están haciendo quedar un poquito mal, porque la política puede ser tradicional o alternativa. Y yo creo que ahí también, digamos, uno puede cambiar el concepto de juventud. La juventud no es solamente la edad, sino la forma en que se hacen las cosas. Yo creo que un joven sí es una persona innovadora, diferente, dispuesta a innovar y a cambiar las cosas. Y yo creería que el concepto de juventud ahí, por lo menos en política, varía. No solamente se refiere a la edad, sino a la actitud y a la forma en cómo se hacen las cosas. Ok. ¿Hay algo que agregar, Paola? Que te veo ahí como... Bueno, creo que es muy, muy conceptual el término, ¿no? Cuando se hacen estas diferenciaciones, porque se puede ver pues desde lo biológico, desde lo social, desde la perspectiva, desde la actitud, desde la misma necesidad de la sociedad de por qué vamos a definir y a diferenciar niñez de adolescencia y adolescencia de juventud y de adultez, ¿cierto? Y en esos términos creo que ya vamos viendo como algunas luces de lo que ustedes nos van diciendo. Entonces, ¿en el marco de qué? Y desde sus experiencias, ¿qué ha sido esa juventud o esas juventudes? Que Paola pues también lo nombraba desde esa voz propia, desde la representación de parches o la individualidad misma. ¿Cómo lo han evidenciado ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo desde sus organizaciones? Y hay un poco pues ampliar como esa trayectoria que han sido, de la que ustedes han sido parte, ¿sí? Bueno, ya que Julián nos estaba contando como un poquito de la experiencia pereirana, pues la experiencia barranquillera, digamos que a luz de lo que mira Colombia hacia adentro, termina siendo como una ciudad que está en constante desarrollo, pero yo pues soy una crítica completa de ese tema y entiendo que una ciudad que digamos de alguna u otra manera puede mejorar sus condiciones físicas, no es eso inmediatamente, digamos que resultado de que haya una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Es decir, sí, tenemos un malecón muy bonito, que está nuevo y que uno pudiera creer que es un espacio que te da derecho a vivir la ciudad, pero lo cierto es que cuando tú no tienes las mínimas de garantías para poder vivir y gozar esa ciudad, pues no termina que ser más que un espacio para una población muy reducida en comparación a lo que puede ser nuestra ciudad. Entonces, Barranquilla es de esas ciudades que tiene muy arraigados los contextos socioeconómicos, ¿no? Es decir, uno aquí, a diferencia, por lo menos nosotros siempre hacíamos esa diferenciación con Cartagena, y es que en Cartagena existe la gente muy rica, no, la gente que tiene mucho dinero y la gente que tiene extrema necesidad. Entonces son como dos polos realmente bien radicales en materia de construcción social. En la ciudad de Barranquilla están absolutamente todos los pisos económicos, ¿no? Aquí tú puedes encontrar una persona de extremo estado de vulnerabilidad, como puedes encontrar una persona que tiene de alguna u otra manera un estado de vida media, ya sea media alta o media baja, y personas que obviamente son dueñas de la ciudad, ¿no? Entonces, en esa diferenciación, las realidades juveniles se viven de una forma vasta. ¿Y por qué se viven de una forma vasta? Porque hoy lo que yo puedo estar viviendo desde mi barrio y mi localidad, incluso desde mi misma localidad, lo que yo puedo estar viviendo en mi ubicación es completamente diferente a la realidad de 3 o 4 barrios que incluyen dentro de la localidad en la que yo estoy. Y cuando nos encontramos entonces a realizar espacios de articulación juvenil, esas realidades sociodemográficas siempre tienden a relucir de una forma muy abrupta. Entonces, terminamos como jóvenes primero colocando una barrera de trabajo y es, claro, todo el discurso que ya todos conocemos a través de las comodidades y de los privilegios que subsisten a lo largo de todas las condiciones económicas. Entonces, esa primera barrera, digamos que de alguna u otra manera, impide que los diálogos sean fluidos y termina microsegmentándose también la construcción juvenil en la ciudad. Entonces, para aquellos que trabajan desde el contexto que conocen, para aquellos que trabajan desde el contexto que desconocen, pero que intentan intervenir.
Otra cosa importante dentro del escenario juvenil, digamos barranquillero, y que he podido evidenciar también en la costa Caribe, es la separación cultural que tenemos, que es impresionante, ¿no? Todo el mundo cree que los costeños todos somos iguales y no hay mayor diferenciación que eso, o sea, hay una gran brecha cultural, y esa gran brecha cultural de desarrollo histórico, pues finalmente nos hace ser una población extremadamente diferente y con necesidades extremadamente diferentes que nos empujan a hacer muchos diálogos improbables para poder lograr políticas públicas efectivas. Entonces, eso es bastante complejo cuando para mapear el territorio, pues te toca reconocer todas las realidades, se te escapa alguna, y para ponerle la cereza al pastel, pues Barranquilla es una ciudad resultado de una gran transculturalidad. O sea, si bien Colombia es pluriétnica, es multidiversa, digamos que es multigeneracional, pues hay un contexto bien interesante en la ciudad y es que nosotros fuimos puerto de recepción de la gran mayoría de migración en Colombia desde nuestro contexto histórico. ¿Eso qué quiere decir? Que Barranquilla está cimentada en una identidad muy fraccionaria y muy transcultural. Entonces, aquí no solo encontramos a los colombianos dentro de toda su diversidad, sino que encontramos a las familias que todavía guardan la relación con esa identidad brasilera, libanesa, con decirles que pues uno de los platos típicos que tenemos nosotros aquí es el kitbe, que entre otras cosas es un plato libanés, pero es muy común para los barranquilleros pues saltar de escenarios culturales a otros. Entonces ahora imagínate el panorama, una juventud diversa, una juventud muy diferente, una juventud con escenarios socioeconómicos muy diferentes o con pisos socioeconómicos muy diferentes, una juventud transcultural y que de alguna u otra manera en algunos momentos empieza a generar una crisis identitaria, ¿no? Una de las grandes preguntas que nos hacemos los barranquilleros hoy es ¿quiénes somos los barranquilleros, no? Los que les gusta el junior, los que les gusta la rumba, los que hablan duro, los que bailan en la troja, ¿quiénes son los barranquilleros? Y otros dirán, no, los barranquilleros tienen otro concepto completamente distinto. Entonces, al no ponernos de acuerdo dentro de esa identidad, terminamos siendo una población que, digamos, tiene una especie de crisis identitaria dentro de lo que se puede reconocer en su rol como sociedad. Eh, esta experiencia, digamos que no solo he tenido la oportunidad de vivirla en Barranquilla, y verán que por eso muchas veces me salto al Caribe, y es que la primera vez que llegué a un escenario Caribe, en donde yo era la única mujer citadina de Barranquilla, los choques fueron impresionantes, porque claro, dentro de la misma región se ha creado una disparidad, que es la misma disparidad que sentimos nosotros frente al gobierno central colombiano y que a veces nos evita también saltar a esos escenarios nacionales, ¿no? Una constante centralización del poder, digamos que un escenario en donde se construye con la visión bogotana de lo que es el mundo colombiano y que pues no puede estar más diferente. Un ejemplo claro de eso, los jóvenes participando en la construcción de estas nuevas adecuaciones de los colegios, ¿no? Entonces todos súper emocionados porque nos iban a cambiar los colegios y resulta que cuando nos construyeron los megacolegios lo construyeron con un poco de cemento gris que lo que hace es agudizar el calor de la zona. Entonces, esas cosas que parecen como bobas, que parecen pequeñas, que uno a veces dice como, oye, pero si es mejoría, el colegio se ve más bonito, termina de alguna u otra manera afectando, digamos que la evolución que como jóvenes podemos aportarle al territorio. Entonces, para nosotros el paro o la connotación del paro actual, los paros que han sostenido la Universidad del Atlántico históricamente y que han venido muy escalados, digamos que muy seguidos desde el 2018 hasta ahora, es un claro ejemplo de una juventud que ya está cansada de lo mismo y que empieza como a intentar entender cuál es el panorama para poder transformar radicalmente el contexto político, social, cultural y económico en el que estamos como ciudad. Esto todo se los digo porque tengo que decirles que yo estoy tan mamada de llegar al espacio y me pregunto, ¿y tú de dónde eres? De Barranquilla. Ah, todavía divinamente, ¿no? No, acá no es divinamente. Incluso en los concursos, o digamos, nosotros participamos mucho en convocatorias, es como, pero es que Barranquilla no tiene vulnerabilidad. Y mierda, eso es bastante tocado para los barrios a los que tú ves a la gente pasando hambre, cuando nos llegan indicadores de que el 67% de nuestra población no come 3 comidas al día, ¿sí? Y que son indicadores realmente alarmantes. Cuando pasamos a un 20% de incremento entre el año 2019 y el año 2020 en pobreza extrema, entonces, carajo, bacano las fotos, los videos que saca la alcaldía son mundiales, a uno le gustaría estar en esa ciudad, pero esa ciudad tiene otros trasfondos que hay que también discutir abiertamente como lo estamos haciendo aquí.
y Y pues ya. si lo ponemos también en contexto nacional, me imagino que vamos a encontrar también otras realidades que van a hablar de varios aspectos que tú tocaste. Bueno, no, pues yo creo que Paola me da como pie para hablar de muchas cosas. Yo he tenido, digamos, la oportunidad, y ahorita lo decía Angie, pues de vivir como las diferentes etapas también de juventud y adultez. Yo en realidad les cuento, yo soy boyaco, yo nací en Boyacá, pero me vine a Pereira porque Pereira es la ciudad sin puertas del eje cafetero. A Manizales le dicen la ciudad, las puertas abiertas, no es la ciudad sin puertas literalmente. Es una ciudad donde llegan muchos migrantes. Yo creo que por ahí la mitad de la población en algún momento en Pereira alcanzó a ser migrante, o sea, no pertenece a la ciudad, pero en Pereira los reciben todos con un abrazo y con un calor y yo me siento muy pereirano. Pero también tuve la oportunidad de estudiar mi universidad en Cali y vivir, digamos, también desde la caleñidad y el concepto de caleñidad, cómo es uno también ser adulto y enfrentarse al mundo, por ejemplo, profesional. Y entonces tú decías varias cosas muy interesantes. El tema, por ejemplo, digamos, desde la ciudad, específicamente en el caso de Pereira. Pereira es una ciudad, digamos, que yo les decía ahorita, con una herencia histórica liberal que fue atravesada por varios temas, por ejemplo, de la multiculturalidad. Nosotros venimos, digamos, del proceso de colonización antioqueña, que es un proceso, pues, digamos, de país, que vinieron los antioqueños, los campesinos, y colonizaron todo el eje cafetero, lo que era Manizales, que era en ese momento la capital, todo el Quindío, todo Risaralda, que luego se independizaron, y también el norte del valle. Hoy ustedes van, por ejemplo, a Cartago, que es como el norte del valle, es muy parecido, digamos, su forma de hablar, su modismo, su acento, al del eje cafetero. Pero también tenemos, digamos, una mezcla mucho que, digamos, que proviene del Pacífico y del Valle del Cauca, y nuestra forma de vida, por ejemplo, es muy parecida a la del Valle del Cauca. Yo que viví en Cali, yo decía, espérate, el acento, pues si dicen que es acento paisa, yo me siento más cafetero, pues como que un poquito la identidad distinta del eje cafetero, pero la forma de vivir sí es un poco más parecida a la del Valle. Entonces tenemos esa multiculturalidad, y porque Pereira está en el centro del Triángulo de Oro. ¿El Triángulo de Oro cuál es? La conexión entre las tres ciudades capitales, pues que son Cali, Medellín y Bogotá. Pereira está en el centro de ese espacio. Somos una ciudad, digamos, de conexión, de intercambio, de multiculturalidad, y es una ciudad que yo ya hablo, digamos, porque digo herencia liberal, porque incluso desde la época precolombina, o sea, incluso desde la época antes de la colonización, aquí habían, digamos, casi casgos de mujeres. O sea, Pereira fue una de las primeras ciudades donde las mujeres tenían derecho al trabajo y posibilidad de propiedad. O sea, incluso antes de los españoles, las mujeres aquí trabajaban y tenían derecho a propiedad. Eso es algo, digamos, que es muy atípico en todas las culturas indígenas y que aquí en Pereira pasó y es muy importante resaltarlo, porque hay una cosa que se llama la fama de las pereiranas. Y, digamos, el tema, digamos, del machismo estructural del Estado y de nuestra sociedad también está ligado, digamos, al tema de las pereiranas y cómo esa fama ha afectado mucho a las mujeres de mi región. Yo les cuento, desde mi casa somos cinco. Yo tengo dos hermanos, uno mayor y una menor, y dos papás. Y la única que es de Pereira es mi hermanita, la única que nació aquí en Pereira. Y a mí no hay nada más que me empute, ahorita que vos decías, es que en Barranquilla no pasa nada. A mí no hay nada más que me empute que me digan, parce, es que las mujeres pereiranas, es que no sé qué, porque lo asocian con un montón, una connotación de que son perras, que las mujeres son fáciles, que son prostitutas. Y lo que hay que entender es a qué se debe ese fenómeno y cómo podemos cambiar ese tema. No, las mujeres no es que sean perras o sean prostitutas o sean fáciles, no. Las mujeres han sido mujeres berracas, líderes, trabajadoras que desde incluso antes de los españoles trabajaban, tenían derecho a la tierra y que se han hecho, digamos, un nombre muy importante y que son líderes aquí en la región. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres muy tesas. Yo trabajo ahí en el Consejo Municipal y trabajé con una ex concejala antes muy buena. Y hoy trabajo con una concejala, además también mujer muy buena. Y tenemos unos liderazgos de mujeres muy importantes en política. Y hemos tenido aunque dificultades en ese tema y sabemos que el mundo de la política es un mundo muy machista. Aquí en Pereira hemos tenido la posibilidad de romper esos techos de cristal desde la política. Ahora tú decías, eh, hay diversas, digamos, juventudes, y no es lo mismo yo ser un joven, digamos, con privilegios que puede estudiar en un colegio privado y en una universidad privada y salir de la ciudad y volver, a un joven que estudia en un colegio público o simplemente no pudo estudiar porque no tenía las posibilidades, que tenían que venir a trabajar. Y yo creo que el paro, dentro de todas las cosas que nos ha permitido el paro, es poder conocer esas realidades, como quitarnos ese velo de la ignorancia que hablaba este man, no me acuerdo el filósofo en este momento, que era un velo de uno no conoce sino su realidad y desconoce la realidad de otros. Pero cuando uno se quita ese velo de la ignorancia y puede ver de verdad de primera mano cómo vive la mayoría, porque es que es la mayoría de la población, o sea, uno cree que uno es mayoría, pero no. La mayoría de la población, hoy por lo menos 21 millones de colombianos viven con solo dos comidas al día y ese es un dato muy grave que habla de las desigualdades sociales. Y Pereira, por ejemplo, dentro de los indicadores, cuando se hacen esos indicadores de pobreza extrema, de pobreza, de igualdad o de brechas sociales, pues Pereira es una de las ciudades, creo que es la primera o la segunda con menos brechas sociales según esos indicadores. Pero cuando uno se enfrenta a la realidad de la calle, cuando uno empieza a entender cómo viven los jóvenes, me ha tocado hablar con pelados que dicen,
Yo hoy no me hice lo de la comida, ¿qué hago? Remojo periódico con la ratonera y me lo como. Parce, a uno le da un dolor impresionante en el pecho saber que uno está viviendo en una sociedad con todas las comodidades, pero donde hay a 3 o 4 cuadras o a 20 minutos una persona que hoy no puede, digamos, alimentarse. En un país tan rico, tan, digamos, con vocación agrícola, con la capacidad de alimentar a toda su población, y es como, digamos, el tema de la administración. Entonces, las juventudes, lo que tú decías es verdad, somos diversas, pero también yo le agregaría, digamos, otros dos adjetivos a la juventud, que es, somos diversos, sí, pero también somos atrevidos y somos inquietos. Y eso nos permite a nosotros, digamos, llegar, por ejemplo, cada vez más a lugares de toma de decisión, no solamente en términos de lo público y de lo político, sino también a empresas. Cada vez son más los jóvenes que se atreven a emprender y crear sus negocios y, digamos, ser líderes en diferentes sectores, y eso es muy interesante y vale mucho la pena, digamos, reconocerlo. Entonces, a veces, digamos, hay un estigma de que usted es joven, usted no sabe el tema. Incluso yo me acuerdo que había un senador que dijo alguna vez, es que como usted es joven, usted no conoció la historia, como si la historia pudiera estudiar, y bien, yo no la viví, pero sí la podía estudiar, y puedo generar un pensamiento crítico respecto a la historia, y vemos cómo podemos cambiar las cosas. Pues muchas generaciones, digamos, mayores nos dicen a veces, es que ustedes los jóvenes viven en un mundo de romance y de ensueño, pero hermanos, es que ustedes son las generaciones que nos están entregando el país que nos están entregando, con todos los problemas, con todas las desigualdades, y uno que, digamos, se atreve, digamos, a estar en espacios de participación, tanto políticos como sociales, como ir a marchar es una acción política en sí, ir a pedir, digamos, sus derechos, es una acción política en sí. Yo creo que esta nueva generación, y yo soy optimista, yo siempre hablo de ese tema de la generación de cristal. A nosotros nos han catalogado como la generación de cristal, y eso lo atribuyen al tema de la sensibilidad. Y lo hacen con una forma, digamos, muy despectiva, y desde el machismo, también desde el Estado y la sociedad, como si ser sensible fuera algo negativo. Y yo le digo a la gente, en realidad no es algo negativo, ser sensible es algo muy positivo. Ser sensible es lo que hoy nos tiene en las calles marchando por nuestros derechos. Si nosotros no fuéramos sensibles, no nos importaría nada y seríamos indiferentes como las demás generaciones. Porque somos sensibles, estamos en las calles cambiando las cosas, y eso es muy importante rescatarlo de nuestra generación. Entonces, este mundo está jodido, Colombia está jodido, no tiene cambio. Yo a veces soy como un poquito optimista en ese sentido, digo, yo veo que hay un montón de personas muy interesantes, de diferentes estratos, diferentes sectores, tanto políticos como ideológicos, como sociales, y yo creo que sí van a llegar a cambiar las cosas y que lo están haciendo en este momento. O sea, este paro yo creo que nos ha dado unas lecciones muy interesantes. Tristemente el tema de la violencia es una cosa frecuente y casi que cíclica en la historia de Colombia si uno lo revisa. Pero también hay unas cosas como por ejemplo un paro tan llamativo, tan diverso, con tantos sectores y que hoy sigue en pie. O sea, hoy a mí a veces la gente me pregunta, Julián, ¿el paro sigue o no sigue? Yo le digo, parce, yo veo a los pelados en la calle. Los pelados de primera línea siguen en las calles. Y es difícil, digamos, y hay que lograr transformar ese inconformismo en participación política, que eso es lo que yo creo que nos ha faltado un poco, y hacia allá tenemos que ir. ¿Cómo logramos que los pelados que están en las calles vayan y escriban de forma masiva su cédula a la registraduría, independientemente por quién va a votar, si son de derecha, de centro, de izquierda? Yo creo que esa, digamos, esa lectura política de los extremos y demás, yo creo que también ya está mandada a recoger, ya la gente no solamente se ve desde ahí. Yo puedo ser una persona con un pensamiento muy de derecha en un tema específico, digamos en el aborto, por ejemplo, pero puedo ser una persona muy de izquierda en el tema de inclusión social. Y eso se vale, y cada vez somos más diversos. Yo creo que nos está faltando dar ese paso, pero yo creo que vamos a tener la capacidad de darlo, yo aspiro a que así sea, y que las otras elecciones, pues las próximas que vengan, podamos dar los cambios. Porque la verdad es que la clase política sí ha sido muy descarada. Por ejemplo, ayer solamente nos enviaron 3 proyectos muy importantes para los jóvenes, el tema, digamos, de matrícula cero. Entonces Duque sale y dice, no, yo me comprometo a matrícula cero, a la universidad pública para todos gratuita. Y ayer el Congreso, marica, sin más y sin menos, nos quitaron matrícula cero. O sea, hundieron el proyecto de matrícula cero. Entonces uno ve gente en la calle rebotada y un Congreso totalmente desconectado. Pero yo creo que es el papel de los jóvenes en este momento. Y a veces me dicen, es una responsabilidad de uno como pelado asumir ese rol. Yo le digo, no lo damos como responsabilidad, veámosla como un reto como sociedad. Y es muy complicado que uno no quiera cambiar su país. O sea, que mucha gente tenga que salir del país a buscar, digamos, un futuro diferente, a cumplir sus sueños. No, hermano, uno puede cumplir los sueños en Colombia. Lo que hay que hacer es meterse al tema político y al tema social y desde los diferentes sectores, por ejemplo, las empresas. Yo he hablado con diferentes emprendedores aquí en Pereira y me dicen, parce, claro, ¿cómo generamos empleo? ¿Cómo generamos? Yo no soy el presidente, yo no puedo, digamos, generar primer empleo para todo el mundo, una ley, no lo puedo hacer, pero desde mi empresa puedo generar primer empleo. Y a los jóvenes que de pronto no salen con experiencia, que es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos nosotros, uno sale de una universidad como super soñador de ya salí, y a uno le ofrecen un salario mínimo. Y no, miércoles, ¿cuánta plata invertí? Por ejemplo, yo tengo deuda con el ICETEX y uno dice, pucha, ¿qué hice? Pero es uno de los retos que tenemos como sociedad de entender que hay que darle oportunidad a los jóvenes.
que hay que lograr, por ejemplo, que la universidad, que la educación pública, perdón, los colegios, vuelvan al tema de lo técnico. Hay modelos educativos muy diferentes al colombiano, por ejemplo, en Alemania, donde la mayoría o el grueso de la población se va, digamos, a una educación técnica o tecnológica, más que a educación universitaria, digamos, lo universitario es un poco más académico, y lo técnico y lo tecnológico lo que tienen son problemas sociales muy específicos. Yo creo que Colombia puede y tiene que empezar a pensarse en términos competitivos a nivel internacional, ¿cómo logramos que los pelados no duren 5 años para un pregrado? O sea, en Francia duran 5 años para 3 años pregrado y 2 con maestría y salen listos. Tenemos que lograr ese tipo de cosas, por ejemplo. Yo creo que ahí yo cerraría para darle continuidad al diálogo. Súper. Gracias, gracias Paola y Julián. Creo que abordamos como muchos puntos, desde la concepción de desarrollo hasta los modelos educativos con lo que cerró Julián. Y creo que Paola, hablándolo muy localmente desde la visión de Barranquilla y del Caribe mismo, está expresando unas realidades que creo que están presentes en todo el país. Creo que la misma división política, territorial, empieza a denotar esas diferencias que tú mencionabas y me llamaba mucho la atención lo que hablabas un poco de la crisis identitaria, de quiénes son los barranquilleros, pero no sé si esa crisis también de pronto está presente en la juventud y en las juventudes, ¿cierto? Pues como que animaría también a quienes están conectadas y conectados en este momento, a que nos cuenten qué están opinando sobre estas realidades que se están presentando, sobre una visión, por ejemplo, localizada a nivel de Pereira, a nivel de Barranquilla, un poco más ampliada con lo que nos cuenta Paola, en el Caribe, lo que nos pasa en el centro. Me gustó mucho el recorrido que hizo Julián, como no, yo soy de Boyacá realmente, pero llegué acá a la ciudad de Sin Puertas. Me pareció bien interesante también ese concepto y también de cómo lo vemos, por ejemplo, con el trabajo que hemos adelantado nosotros desde la corporación. En Boyacá hemos estado en Villavicencio. Entonces, de esa visión desde centro, creo que se comparten muchas de esas realidades que ya ustedes han venido mencionando. Y me llama también la atención la postura crítica sobre desarrollo, ¿sí? Y en un ejemplo tan puntual como el que Paola muestra, y es como, me encantaría vivir en la ciudad del video. Está genial el video, pero ¿qué está pasando realmente acá? ¿Cuáles son las garantías? Tengo un malecón, o el detalle que hablabas de, listo, el megacolegio, pero realmente el material que sirvió en Bogotá y esa visión desde el centro del país para las demás regiones, para las demás partes del país, qué tan funcional es, y cómo además tú también te remitías a la colonia misma y de cómo es que van generándose como estos estigmas sobre las ciudades y vamos diciendo, no, el rolo tal cosa, la peregrina tal otra y así, y vamos como convirtiendo como esas cosas. Entonces, ahí como hablar, por ejemplo, de esa construcción de identidad, de esas diferencias, y me parece muy importante lo que estaban diciendo, de la visión contextualizada, que precisamente es como ese llamado a las juventudes, ¿cierto? Yo tengo la visión, yo sé cómo vivo, o sea, los datos me están constatando cómo está viviendo la mayoría y cómo es el encuentro a través, pues, de diferentes, por ejemplo, canales, y que este paro también ha sido una oportunidad para evidenciar eso, para darle el lugar social, político, económico, que ustedes también mencionaban, a esas juventudes que tienen tanto que decir. Y me gustaba también esos adjetivos que usabas, Julián, sobre ser atrevidos e inquietos. O sea, que eso también describe como lo que es juventud, lo que es ser joven, lo que son esas juventudes, y cómo eso también le apunta a un sector empresarial. Entonces, cómo entonces vamos engranando como el modelo educativo, las formas de hacerse, la sensibilidad, las nuevas formas de expresarse, o parecieran nuevas formas, porque también se han logrado cambios a lo largo de la historia,
también decías tú, no hay que vivir la historia para poderla conocer. Y también los movimientos estudiantiles y movimientos juveniles han logrado grandes cambios, pues a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces creo que esos son como puntos muy específicos y de oportunidad que ustedes están mencionando. Con eso también sería como interesante y lo que ustedes también decían ahorita es como cuál es la oportunidad que hay en términos políticos de hacer que este movimiento en este momento, lo que está pasando en el país, el paro mismo, se convierta en una oportunidad de participación política. Entonces ahí pudiéramos hablar tal vez de la elección de consejos que se viene ahorita, consejos de juventud, y qué pasará con ese paro y cómo le aporta a esa realidad de las juventudes. Pero alguien compartió, ¿no? Y a mí me llegó como compartido el reenviado. ¿Cuántos jóvenes se habían inscrito o cuántos jóvenes han inscrito su documento de identidad para participar en las elecciones? Y fíjate que en una etapa de 14 años, de 14 a 18 años, hay aproximadamente menos de 1.000 jóvenes inscritos, ¿no? Y como en Antioquia, que es un territorio que se entiende que tiene un escenario de participación grande, pues documentos inscritos, 203 cédulas de ciudadanía y 41 tarjetas de identidad. Y uno diría, bueno, van 15 días, todavía hay tiempo. Yo lo que creo que debemos evitar es que esto se convierta en el embutido de vamos a tratar de sacar toda la cantidad de documentos que podamos para poder generar indicadores de que efectivamente las entidades territoriales estamos inscribiendo a los pelados para que voten y ponernos, digamos, más en la labor de realizar una real conciencia frente al escenario político. ¿Por qué lo menciono? Porque es que antes de las elecciones de juventud, pues vienen las elecciones de juntas de acción comunal que permiten la participación de jóvenes desde los 14 años de edad. Y lastimosamente es esta la población que menor participación tiene cuando hablamos de escenarios como las grandes ciudades. Fíjate que en municipios muy pequeños, en especial en zonas rurales y corregimientos, son los jóvenes de 14 años a 18 quienes se encargan de dinamizar las juntas de acción comunal de sus territorios. Y hemos tenido experiencias súper maravillosas, entre ellas una que yo siempre menciono, un territorio del Caribe colombiano, que logró desde su junta de acción comunal la inversión de una organización internacional que es la Inter-American Foundation para que ellos pudieran pagar el estudio previo de la construcción de la política pública territorial de su entorno, ¿no? ¿Y cuántos años tenía el chico que estaba al frente de esto? 15 años. Entonces, hay experiencias que realmente son asombrosas frente al escenario de lo que los jóvenes entre 14 y 18 años pueden hacer, pero también hay una disparidad entre lo que se está formando del concepto de ciudadanía. Entonces, como aún muchos de los digamos, academicistas, de las escuelas de formación en democracia, sobre todo los que dan cátedras de ciencias sociales, no han roto ese concepto de que la ciudadanía solo se adquiere cuando tienes 18 años. Un concepto que es arcaico y que ya la ley está aburrida de decirnos, hombre, sí, uno adquiere, digamos que la totalidad de derechos políticos y ni siquiera la totalidad de derechos políticos porque finalmente tú a los 18 tienes la capacidad de votar y ser elegido, pero no tienes la capacidad de ser congresista o ser presidente. O sea que no tienes totalidad de derechos políticos, sino que los vas adquiriendo luego en un escenario de, digamos que, evolución hacia la adultez. Pero en el marco de la juventud, oye, ya hay conceptos, Elizabeth Jelin, que es una gran socióloga a nivel internacional, menciona algo que se llama la multidimensionalidad del ejercicio ciudadano. Y dentro de ese concepto de multidimensionalidad del ejercicio ciudadano, ella menciona que la ciudadanía social y civil son dos aspectos del ejercicio ciudadano que se alcanzan desde que uno nace hasta que uno cumple los 12 años, 13 años de edad. Es decir, todo este proceso de comunicarte con el otro, de reconocer que tienes derechos, que tienes deberes, que hay entes que te cuidan. A veces uno cree que no, pero el niño logra diferenciar cuando su familia lo cuida, el barrio lo cuida y la escuela lo cuida. Y cuando desde que eres niño empiezas a rechazar estos escenarios públicos de desarrollo, eso va a empezar a evidenciarse cuando eres adulto y ya no confías en la policía, no confías en la iglesia, no confías en nada de lo que de alguna u otra manera dice que te va a proteger, porque tus bases de construcción ciudadana te hicieron daño. Entonces,
Si nosotros empezáramos ya a hablarle a los pelados, hemos tenido como la oportunidad, nosotros tenemos aquí en el Caribe algo que se llama Escuelas de Gobernanza y Desarrollo Local y lo trabajamos con plataformas juveniles del Caribe colombiano y jóvenes no organizados. Y la primera lección que siempre damos es cómo reconocer nuestro rol como ciudadanos, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Por qué es un ejercicio de ciudadanía recoger la basura, por lo menos? ¿Por qué es un ejercicio de ciudadanía saludar al vecino? Cuando yo empiezo a tener responsabilidades, empieza a existir algo en la vida que se llama cotidianización de la ciudadanía o ciudadanización de la vida misma. Y esa ciudadanización de la vida misma es la que nos lleva a otro concepto que está hermanado y es justamente la politización del individuo. Todo individuo y todo acto individual es un acto político. Yo les decía a mis alumnos siempre, saludar a tu vecino es un acto político, porque justamente cuando tú saludas a tu vecino no lo haces solo por mera amabilidad. El trasfondo de saludar a tu vecino es tener la posibilidad de tener un aliado en el momento en que tengas algún problema, porque es quien vive al lado tuyo. Y aparte de eso, es, digamos que, la función natural del hombre de socializar. Entonces, esos dos actos que parecen tontos, que parecen pequeñitos y que a veces se nos olvidan, pues son actos políticos. Cuando tú empiezas a entender eso, votar va a ser simple y sencillamente un acto de la cotidianidad, que es lo que no tenemos ahora. Ahora tenemos en qué jartera cada 2 años me toca ir a votar y quién sabe quién me van a decir por quién tengo que votar y cómo le saco rentabilidad también a ese voto, porque cabe aclarar que aquí la meritocracia, hoy veía una imagen que me causaba mucha gracia, que decía justamente así como la meritocracia es gente con talento pero sin conexiones y gente sin talento pero con conexiones. Digamos que no con onda de insultar a nadie, pero sí con una cantidad de talento joven que no está produciendo lo que necesitamos producir a nivel nacional, porque es que o no tienen los suficientes contactos o como lo decía Julián, pues no son, según ellos, lo suficientemente capaces. Miren, cuando uno llega a este escenario, nosotros hacíamos hace unos años un debate que se llamaba el Speaker Red, que fue como el primer torneo de debate departamental y lo hicimos con niños desde los 13 años en adelante y era impresionante ver a estos chicos tan chicos opinar cosas como ¿por qué Barranquilla hoy tiene arroyos, no? ¿Por qué el cableado todavía está aéreo? Y todas esas cosas que uno creería que ellos no analizan, pues hacen parte de su cotidianidad. O por lo menos, yo soy mamá de un niño de 7 años y cuando hablamos así de la ciudad, ¿tú qué crees de la ciudad? ¿Qué crees de la bicicleta? Como ¿qué crees tú? ¿No? Digamos que ese raciocinio natural nos lleva a decir, oye, ¿verdad que los carros contaminan? Deberíamos usar bicicletas, pero ¿sabes una cosa, mamá? Usar bicicleta en Barranquilla es imposible porque hace un calor. ¿Sabes cómo se solucionaría el problema? Deberían sembrar más árboles. Y esas conclusiones que a nosotros nos ha costado tanto tiempo debatir con el otro, que por qué más árboles, miren, Barranquilla la tienen cundida de palmeras. Yo no entiendo por qué. Claro, ellos entienden por qué, porque hace parte del negocio, ¿no? Pero para nosotros que vivimos aquí y que pasa ya de que nos digan, ay, son la Miami, no nos interesa que nos digan que son la Miami. Nos interesa la utilidad de la vía pública, del escenario público. Hay un proyecto maravilloso de una gran lideresa que se llama Laura Manga y el proyecto se llama La Cuadra Bacana y resulta que hay un barrio aquí que es muy teso en seguridad que se llama el barrio La Luz y los vecinos no se hablaban. Siempre que salían era pelea, machete. Laura dijo, vamos a pintar un mural, ya. Sin permiso la alcaldía, nada, vamos a pintar un mural aquí sobre qué es lo que nos llama la atención de ser del barrio La Luz. Y no te imaginas cómo solo pintar un mural, que fue una idea de un grupo de jóvenes que estaban parchando, que estaban en la Plaza de la Paz, como siempre, solucionando el mundo con una cerveza, uno soluciona el mundo cuando toma, todo, salen todas las ideas. Colombia sería perfecto si tú fueras presidente, ¿viste? Si tú fueras presidente. Entonces, dentro de todo este diálogo y surge este tema del mural y empieza el tema de tienes derecho a la ciudad, tienes derecho a vivir el territorio, tienes derecho a intervenir el territorio, la gente cambió en un chip increíble. Entonces, yo creo que antes que obligar a la gente a vayan a votar, hay que empezar a construir una cultura política, una cultura de la democracia, una cultura de la ciudadanización, que claro, que hay que llevarlos también a que inscriban la cédula, indudablemente, pero sobre ese entendido. Me despido diciendo, pues nosotros hace mucho tiempo tocó como por el tema de la pandemia, cada uno sale como, yo utilizo aquí una aplicación que es ilegal aquí, pero bueno, que es InDriver. y bueno, a mí me encanta InDriver porque aquí la cultura es del yo te propongo tanto, tú me propones tanto y listo.
me encanta eso de no tener que pelear con los manes para que me bajen el coste ni nada, sino que yo lo pongo ahí y listo. Y me he dado la tarea estos días no, ya llevo como un año en esas, de montarme y mi primera pregunta es, bueno, ¿cómo le fue? Bien, ah, sí, qué bonito carro, ah, huele rico, le voy a poner un buen punto. ¿Y usted qué piensa de la política colombiana? ¿Sí? Así, sin más. No me interesa si me dice yo amo, bueno, sí me interesa que me lo digas, que no lo voy a decir en público, pero digamos que el objetivo es justamente que ellos tengan la posibilidad de sentir, porque al final siempre les pregunto, ¿y qué se siente que lo escuchen cuando usted habla de política? Porque a veces la gente no siente ni siquiera que tiene buenos interlocutores y se convierten las casas en una central de batalla entre si la tía, el tío, la prima, mi mamá, que dijo mi papá. Entonces, esa oportunidad de hablar, de salir de los errores, porque una de las cosas que más me encanta de estos diálogos es que a veces encuentro errores que son normativos, ¿sí? Digamos que no de lo que yo pienso, errores mínimos. Oiga, pero venga, y si usted lo ve por este lado, mire que existe esta norma, léasela algún día. En participación ciudadana, hombre, que no puede hacer veeduría, control, váyase a los órganos de escenarios participativos, métase a la acción comunal, no le gusta, vote por los ediles de localidad, ah, no le gusta, bueno, no importa, vamos a hacer un comité barrial de seguridad, o sea, y entre esas cosas, yo siento que yo salgo aprendiendo de lo que ellos me cuentan de una realidad de la ciudad que a veces uno desconoce, y él sale aprendiendo de cosas que ninguno de los dos tuvo la intención de enseñar. Entonces, volver eso un campo educativo de cultura política me parece supremamente necesario para dar los primeros pasos. Julián, qué pena que yo estoy hablando mucho, pero a veces uno se emociona. Dale, no, relájate que está encantador, la verdad, todo lo que dices me deja como mucho para pensar. A mí la verdad me encanta que me inviten a ese tipo de espacios para poder escuchar a una persona, por ejemplo, como vos en Barranquilla. Yo no he tenido la oportunidad de ir más que para paseo, pues la verdad, y esa ciudad me fascina, me encanta, me parece interesante, además es una cuna de artistas, de gente muy tesa, además de jóvenes muy pilos. Yo tengo una amiga pues que es de allá y la verdad me deja asombrado. Pues todo lo que vos decís me hace mucho sentido, la verdad, que ella sea así por todo lo que vos decís. Eh, Nada, pues de todo lo que vos dices, a mí me dejan varias cosas como que me queda sonando la cabeza un poco. Y es el tema de, yo siempre le digo a la gente, las cosas salen bien si se hacen bien, y las cosas salen mal si se hacen mal. Y en eso, digamos, yo me refiero a, uno tiene que ser muy cuidadoso desde la sociología y desde todas las ciencias sociales en realidad, de la lectura del contexto y entender las realidades y no desconocer las realidades, porque cuando se desconoce una realidad, lo que se hace es imponer una cosa que forcejeado no va a funcionar. Y yo hablo así, digamos, desde la intervención social, tanto del Estado como de ONGs, como de colectivos y de cualquier tipo de actor social. Entonces, cuando vos decías, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, es muy importante tener en cuenta lo que ha venido sirviendo y lo que no ha venido sirviendo, así como con la lucha de las drogas. Yo creo que la lucha de las drogas está más que diagnosticada, es una lucha perdida, como se ha venido llevando, que es la militarización, la prohibición, claramente no ha funcionado, hay que cambiar el chip, y el Estado tiene que ser capaz de cambiar el chip, y ahí ya digamos viene el tema de las relaciones internacionales y cómo Estados Unidos viene y ejerce un poder, pero digamos el tema de participación ciudadana, aquí en Colombia, lo que nos compete a nosotros, hay que lograr cambiar el chip. Ya hemos visto que tenemos múltiples escenarios de participación ciudadana, no solamente es el tema electoral, vos lo decías, el tema de durías, el tema de resignificación de espacios, por ejemplo, vos lo decías, unos jóvenes parchando en un barrio bastante tenso en ese tema de seguridad, y cómo solamente un mural resignifica un espacio, tenemos que ser capaces de hacer eso, y tenemos que atrevernos a hacer eso. Yo creo que el paro nos ha permitido un poco también por el tema de la pandemia, pues claramente nadie quería una pandemia, en términos económicos fue muy afectado, pero también nos permitió repensarnos como socialmente como vivimos. Y el tema del paro, dentro de muchas cosas, un tema de encuentro, un lugar de encuentro. Aquí en Pereira específicamente, yo veía que en la mañana principalmente había una toma cultural, que eran músicos, teatreros, artistas, muralistas, que venían y cambiaban las cosas y uno empezó a conectarse con un montón de gente. Y eso es bastante interesante y bastante importante porque es lo que uno puede hacer como ciudadano. Muchas veces le delegamos un montón de tareas al Estado y un montón de funciones y claramente que las tiene, pero uno no se puede quedar como solamente en el Estado tiene, el Estado tiene, el Estado tiene y hay que hacerlo, pero además de eso uno como aporta y cómo uno cambia y resignifica su ciudad. Lo que vos decías me parece muy valioso. Los pelados tenemos que sentirnos capaces. O sea, es que lo somos y lo hemos venido haciendo y tenemos que sentirnos cada vez más empoderados y capaces de asumir retos y de cambiar cosas. Por ejemplo, a mí, yo quedo en un barrio, yo veo que hay un parque, digamos, que está en unas condiciones terribles y claro, hay que pedirle a la alcaldía que cambie, digamos, que lo adecue mejor, que cambie el mobiliario público, que genere, digamos, un espacio de basuras, de poda, bueno, un montón de escenarios además de actividades, pero como yo, como Julián, joven, pelado, que hoy no está en un escenario de participación o de decisión como tal, como la alcaldía o un consejo municipal,
¿cómo yo puedo generar un espacio de resignificación? Bueno, yo saco a mi perrita todos los días a pasear y creo un grupo de WhatsApp de perritos de la zona, que son los perritos de Pinares aquí en Pereira. Somos 30 personas que cada vez decimos, marica, hace falta un parque para perros, falta un parque de encuentro, de diálogo, de cómo cambiamos ese sentido del espacio público en la ciudad. Entonces, hoy nos sentamos a pensar un poco cómo hacemos para la ciudadanía a cambiar ese espacio. Entonces dijimos, hagamos un derecho de petición, 30 derechos de petición, que le llegue a la alcaldía, a la oficina de parques y arborización de, venga, métale la mano a este parque, cuídelo, cámbielo, y veamos cómo generamos una apropiación del espacio diferente. Pero además de eso, yo digo, tenemos que ir y hacer actividades. Entonces, con un grupo de amigos vamos y creamos un espacio de música, por ejemplo, de rap. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, yo soy fan del rap y de las peleas de gallos en Argentina. Y eso es un espacio cultural muy interesante que aquí en Colombia yo creo que pasa poco, o por lo menos en Pereira pasa poco. Y yo hace poco hablaba con un pelado y me decía, mira, en Medellín si se da, en tal parque, en el Parque del Poblado, la gente va y hace eso. Yo decía, parce, qué chimba de verdad uno poder conocer eso y traérselo para la ciudad y generar de verdad cultura ciudadana a partir de eso. Los pelados somos, lo que yo decía, inquietos, somos diversos, somos además atrevidos y tenemos que cada vez ser más atrevidos y empoderarnos y de verdad generar ese tipo de cambios sociales. No esperaba que la alcaldía vaya y ponga un cesto de basura, no. Recojamos la basura entre todos, ubiquémosla, organicémosla. Yo, vamos y ponemos un cesto de basura nosotros, muy artesanal y lo que sea, pues no va a ser el más bonito, el más chimba, pues, pero va a haber un espacio y hay que ¿verdad? Empezar a poner un poquito el chip de la ciudadanía. Yo hace poco le decía a un amigo mío, yo he estado, digamos, en escenarios políticos, yo he militado políticamente y he estado en ya 11 campañas, aunque tengo 26 años, pero hace rato estoy en el tema, pero también he estado en escenarios, digamos, lejanos a la política y yo entiendo, digamos, la resistencia y la apatía que hay con la política. Yo hice parte, por ejemplo, de un movimiento que llamaba Todos por la Educación. Trabajábamos en 7 regiones y yo, digamos, tuve la oportunidad valiosa de liderar el movimiento en Cali y generamos un espacio de diálogo y discusión muy interesante entre la academia, entre otros actores, digamos, de la sociedad, líderes de opinión, entre pelados, digamos, que no acceden a la educación superior y fue muy bacano. Y ahora hago parte de uno de los hubs de Global Shapers. Global Shapers es una iniciativa, sí, también sos Shaper, qué chimba. Yo hago parte de Global Shapers, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial que está en diferentes países del mundo y en diferentes ciudades, y yo hago parte del hub de Pereira. Por ejemplo, hace poco yo trabajo en el Consejo Municipal y trabajo con una concejal y le dije, hagámonos una sembratón en la cuenca alta del río Tun, que es como el río donde sacamos el agua aquí los pereiranos. Y vamos y creemos un bosque en esa zona, cuidémoslo, protejámoslo, un predio que adquirió la alcaldía, pero lo hagámoslo con los jóvenes. O sea, una cosa es uno como autoridad, como la alcaldía va y sembra árboles y qué chimba. Pero si vamos los pelados y sembramos árboles, vamos a volver a ver cómo van los árboles, a cuidarlos, si unos no sobrevivieron a cambiarlos, y eso hemos hecho. Convocamos un montón de colectivos, porque Pereira si tiene algo es capital social, tenemos un montón de colectivos, jóvenes emprendedores, berracos. Si ustedes no conocen la historia de Pereira es muy linda porque las grandes obras de la ciudad las construyeron la ciudadanía. El estadio lo construyeron con convites ciudadanos, el aeropuerto lo construyeron con convites ciudadanos. Hoy queremos hacer un gran parque, es el Parque San Mateo donde está el batallón, eso lo compraron digamos, los ciudadanos, lo regalaron al Ministerio de Guerra en ese momento, que ya tiene otro nombre. Pero de verdad, la ciudadanía en Pereira es una ciudadanía muy activa y es un laboratorio cultural y social muy interesante. Yo creo que cada vez tenemos que sentirnos más berracos, más capaces de poder transformar nuestra realidad. Listo, el gobierno tiene sus funciones y hay que estar ahí, en veeduría, en control, en seguimiento, toca estar ahí, claramente. Y toca ir y votar y ejercer el derecho al voto. Pero más allá de eso, el hecho de ejercer una ciudadanía activa es como yo genero, digamos, apropiación y resignificación de los espacios. Y también dinámicas sociales diferentes, bastante interesantes, digamos, de espacios de encuentro. Por ejemplo, digamos, el parque de Pinares que yo les mencionaba ahorita, que es donde yo vivo, pues en la noche tiene una dinámica, que es el parque donde los pelados van y fuman marihuana. Y si a uno le gusta o no, eso ya no es un debate. Así pasa. Pero en la mañana es un espacio donde, digamos, los pelados van y hacen actividades de deporte y ejercicio y barras y no sé qué. Y en la tarde es donde los pelados van, o los ya adultos también van y sacan sus perritos. Es un espacio que por lo menos tiene 3 dinámicas sociales. ¿Cómo logramos que sea un espacio donde esas personas se encuentren y no haya, digamos, un rompimiento social dentro del tejido social o un choque, sino cómo generamos, digamos, una cosa de convivencia interesante? Y eso se puede hacer y no necesitamos que la alcaldía venga y tome decisiones. Ojalá lo haga, pero si no lo hacen, nosotros estamos aquí para hacer ese tipo de cosas. Yo sí sí quisiera cerrar con ese mensaje y es como, parce, todos tenemos muchas capacidades de hacer las cosas y tenemos ideas loquísimas. Y lo que necesitamos es conectarnos con gente que tenga ideas iguales de locas a nosotros y llevarlas a cabo.
Y con una cosa chiquitica como ir a poner un cesto de basura en un lugar y ver cómo limpia el lugar, uno empieza a sentirse, digamos, más empoderado y más capaz de hacer cambios estructurales en la sociedad. Y luego de buscar escenarios de participación, pero lo que vos decías, no es ir a la cédula y ya, no, hay que hacerlo, claramente, pero hay que generar espacios de diálogo, de discusión. Hoy muchísimas personas que están en el paro y que están en las calles, están ahí no porque no, por de gratis, de chévere, no. A mí una amiga me decía de mí, eso me dolió en el alma, y era Julia, el paro se va a acabar. Y yo, bueno, contame, ¿cuál es tu lectura? Y la vieja era politóloga de una universidad muy buena en Bogotá. Y yo, bueno, contame, pues, ¿cuál es tu lectura? A mí me gusta siempre escuchar ese tipo de cosas. Me decía, Julia, es que la gente se va a cansar, la gente se va a ir a trabajar y se va a volver a estudiar. Y yo le dije, bebés, que tú no estás entendiendo nada. La gente no está en las calles de gratis, de chévere, no, vámonos para las calles. Alguna gente sí, seguro sí, pero el grueso de la población no. Están en las calles es porque no tienen ni trabajo, hoy no tienen trabajo, y hoy no tienen estudio, y no tienen nada más que hacer, y es un grito, es un llamado de, parce, de verdad, pónganos cuidado. Es también un mensaje de los pelados, es atrévanse. Aquí en Pereira tenemos una cosa que es el viaducto, que conecta Dos Quebradas con Pereira. Dos Quebradas es la segunda ciudad más grande de Risaralda, del departamento, y aquí mataron a un pelado Lucas Villa, yo creo que todos ustedes conocen el caso porque se volvió un caso nacional e internacional, ahí en el viaducto. Y luego, a los 2 días de que mataron a Lucas Villa, nos subimos al viaducto, a la cúspide, de forma así, eso no era legal, nos metimos y nos trepamos. Y pusimos un letrero gigante que decía SOS por Pereira. Y con ese letrero logramos que, por ejemplo, Cali Uchis, que es un artista que se ganó hace poco el Grammy americano, que es de aquí de Pereira, nos posteara en sus redes sociales. Y Residente empezó a hacer live con la familia de Lucas. Y un montón de gente empezó a escucharnos. Y no somos ni actores, ni ricos, ni tomadores de decisión, somos pelados, que nos hicimos a escuchar y eso se puede lograr y es posible. Lo que hay que hacer es creérsela, uno tiene que creer en uno mismo. Entonces ahí también va el mensaje un poco como a los pelados. Yo sé que no estamos viendo un momento fácil, es un momento de crisis, pero la crisis no es otra cosa que una transición. Y la dirección que le demos a esa transición va a depender de nosotros mismos. Si las cosas quedan igual, es porque no lo hicimos bien. Si las cosas cambian, es porque la hicimos bien. Y ahí va el mensaje con el que comencé mi intervención y es, las cosas salen bien si se hacen bien. Las cosas salen mal si se hacen mal. Entonces, pelados, chicos, chicas, hagamos las cosas bien. Tenemos la posibilidad de cambiar la historia de Colombia, la realidad de nuestro contexto, no necesitamos más tiempo, hagámosle que podemos creer. Creámonos el cuento y hagámoslo. Es como el mensaje de cierre pues, de mi intervención. Super, Julián, muchísimas gracias. Otra vez a Paola y a Julián. Me quedo con esas ideas de conectar. Creo que ahí ustedes encontraron también un puente en común que tienen. Y creo que así uno se va escuchando y creo que esto es lo que hacen también los espacios de diálogo, ¿no? Podernos, tú hablabas del término conectar y Paola hablaba como de por qué le hablo a mi vecino. Y tal vez desde Ocasa lo vemos también desde esa construcción de comunidad, de lo que nos es común, ¿sí? Y este tipo de acercamientos creo que nos llevan precisamente a construir lo común como un acto cotidiano, ¿sí? Que políticamente lo podemos leer como un aliado a futuro, pero también es una construcción de confianza, ¿cierto? Y también me parecía muy importante eso que hablábamos de la funcionalidad y de esa ciudadanía, de cómo la vivimos desde lo que me funciona, ¿cierto? Desde lo que realmente sirve en esa lectura contextualizada que lo hablábamos en la parte anterior. Y esa ciudadanía y esa cultura política y construcción de cultura política en lo cotidiano. Me pareció súper importante eso que introducías, Paola, como la votación como algo cotidiano y desde el sentir, porque claro, la política como que no la sentimos, a pesar de que es súper llamativa, súper que va a la emoción, estamos acostumbrados y acostumbradas a no sentirla, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes dicen, vivámosla, sintámosla, y además, lo que enfatizabas, Julián, de sentirme capaz, o sea, sí lo podemos, sí lo estamos haciendo, sí se han hecho unas acciones y se han hecho desde donde, desde lo que sabemos. Entonces, conocemos artistas y esos artistas hicieron el live. Que a través de esa acción, de los en vivo que se compartieron a través de redes sociales, fue que se conoció lo que estaba pasando. Que precisamente lo que está pasando en las calles se está respaldando con las estadísticas, ¿sí? Entonces tú dabas ahorita, Paola, una estadística de Barranquilla, pero resulta que Julián la amplió al país.
y nos va pasando. Y bueno, y de la inscripción sobre documentos de identidad para la votación, para quiénes van a ser los candidatos y cuáles son esos intereses, qué es lo que me mueve y qué es eso cotidiano que se construye desde esas juventudes. Y nuevamente retomo lo de ser atrevidos, diversos, pues desde esas juventudes. Eh, pues bueno, agradecerles infinitamente por el espacio. Todo un reto en un día de partido, creo que a veces se nos va como las ganas de encontrarnos y se nos olvida programar de acuerdo al calendario deportivo y más de la final de nuestros equipos locales y de juego de la Selección Colombia, pero bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a la gente que se conectó. Igual, pues estos espacios quedan grabados, la idea es como replicarlos, porque creo que a veces cuando uno vuelve y escucha, le hace eco otras ideas y empieza a encontrar otras cosas, y la idea es empatar, y pues estamos dispuestos pues desde Ocasa a empatar, a encontrarnos, a seguir dialogando. Así que pues me queda decirles que muchísimas gracias tanto a ustedes, Paola y Julián, como a las personas que se conectaron, tal vez despachadas del partido, quién sabe cuál fue el resultado. Y bueno, y lo que tú dices de cuando, bueno, claro que acá la propaganda de Julián fue tremenda con su cerveza, perdón, con su bebida, mientras que acá con agüita se pasa el diálogo, pero sí, es donde nos encontramos. Y creo que es otro de los aprendizajes que nos dejó esta pandemia, pues ya nos íbamos reuniendo virtualmente en otros espacios, pero pues bueno, creo que acá reunir este frío bogotano con esos climas que ustedes tienen en Pereira y en Barranquilla y ver esas experiencias, pues es bien grato. Muchísimas gracias. Angie, a ti, Julián, pues encantada, no sabía que era Schaefer también, ya nos cruzaremos por ahí datos, y nada, no, súper complacida con la Corporación Ocasa por la invitación, cuando gusten, cuando quieran, para dialogar, para tirar línea, para dar clases, para pasar el tiempo, o sea, yo estoy sí a todo, así que es súper disponible. Sí, no, nada, pues Angie, muchísimas gracias. Ya es como el segundo espacio que tengo, digamos, con la oportunidad de compartir con Ocasa. Muy chévere, de verdad, esos diálogos son muy interesantes. Uno no se siente solo, uno siente que hay otra gente. Mírate, Pau, que también son shaper. La verdad es que es una iniciativa muy bonita de construcción de ciudadanía. Aquí en Pereira, la verdad, yo soy feliz de hacer parte de, porque es como cumplir sueños. Y uno se sueña unas cosas para la ciudad y poderlas hacer es una chimba de verdad. Entonces, nada, el partido pues va a pasar a un segundo plano porque esta conversación estuvo muy bacana, la verdad. Yo no sé cómo quedamos, esperamos que hayamos ganado, pero nada, aquí en Pereira bienvenidas también cuando quieran venir, armamos un combo, armamos un parche, con Ocasa, con Shapers, nada, lo hacemos y por acá las espero. Acá el clima es templadito, no hace tanto frío como en Bogotá, pero tampoco es tan caliente como en Barranquilla, acá somos más o menos tibios. Más o menos, ok. Bueno, muchas gracias y que tengan feliz noche.